Mercedes Martínez, la madre de Milagros Botone, activé 10 veces el botón en estos años. Habló la madre de Milagros Botone y expareja de Rafael Botone, el hombre que asesinó a su hija el pasado miércoles en Alta Córdoba. Voy a ir contra todo para hacer justicia por mi hija, dijo. A un día de haber sido agredida por su expareja Ricardo Rafael Botone y de que el hombre asesinara a su propia hija, Milagros Botone, Mercedes Martínez decidió hablar con el fin de hacer justicia por su hija. Estoy destruida, tengo un vacío en mi corazón, pero sé que si hubiese sido yo la muerta, ella estaría pidiendo justicia por mí, porque siempre me defendió, asegura la mujer. Mercedes fue una de las protagonistas del episodio de violencia que terminó en un femicidio. El pasado miércoles en Alta Córdoba. Conmocionó al país. Su ex marido la golpeó a ella y asesinó de 4 balazos a su hija Milagros. El agresor luego se suicidó. Una escena horrorosa, aunque no poco frecuente, en una sociedad estructurada bajo un sistema machista y patriarcal. Los datos indican que en Argentina hay una víctima de femicidio cada 30 horas. Esta vez, Milagros fue una de ellas. Víctima de su propio padre, que ya había amenazado de muerte a ella y a su madre durante años. Y por ello Mercedes cuenta la secuencia de episodios y las denuncias. Y responsabiliza a las autoridades y funcionarios judiciales y policiales que no las protegieron. Yo avisé que esto iba a pasar. Denuncié, avisé a todo el mundo y no me escucharon, remarca. Desde septiembre de 2021 hasta ayer, debo haber activado el botón unas 10 veces. Porque él violaba la restricción perimetral constantemente. Estaba siempre en el barrio, pasaba por el frente de casa. Cuando nos veía nos hacía señas como gatillando, o de que nos iba a degollar. Para él las mujeres eran un pedazo de carne. Era un violento. Explica Mercedes en entrevista con La Voz. Conmocionada e indignada aceptó el diálogo con la condición de que no se registre en video ni se tomen fotografías. Solo hablar. Duró 1 hora la charla. Al principio venía el móvil policial, después me decían que si ella no nos decía nada, no nos amenazaba, ni se acercaba a hablarnos, no valía la pena que fueran. En ese momento les dije, ¿y qué quieren? ¿Que me lo encuentre con un arma de frente? ¿Que se active primero la bala o el botón? Añade. Su reclamo fue un presagio de lo que finalmente sucedió el pasado miércoles. Ella activó el botón, pero mientras esperaba que llegara el móvil, el agresor salió de la propia casa de las mujeres a los balazos y a los gritos. Según el relato de Mercedes, las dos huyeron, y Milagros corría detrás de Mercedes para que Botone no la matara. En ese momento, 2 disparos impactaron en la espalda de la joven de 23 años. El agresor golpeó en la cabeza a Mercedes, que se desmayó y luego fue directo contra su propia hija, a quien le asestó 2 disparos más en el tórax. Esto es culpa tuya, le dijo el hombre a Milagros, con insultos, responsabilizándola por su propia violencia. Desde que Mercedes se separó en 2021 e hizo la primera denuncia, Rafael Botón le reclama a Milagros por defender a su madre y tratar de sacarla del círculo de la violencia, en el que vivía ella y que también padecían las 3 hijas del matrimonio desde hacía años. Una historia que comienza 30 años atrás. Mercedes Martínez, de 61 años, recuerda haber vivido todas las violencias que puede haber: psicológica, física, sexual, económica. Al principio era violencia psicológica, luego comenzó con golpes. En el medio me decía que me amaba, que iba a cambiar. Soporté eso 30 años porque venimos del paradigma de que teníamos que aguantar al marido por los hijos. Cuenta Mercedes narrando su propia historia del círculo de la violencia. En 2019, cuando Botón amenazó con el arma a 2 de sus hijas, Mercedes se fue de la casa con Milagros. En ese entonces prefirió no hacer la denuncia y volvió con él, aunque la sugerencia de la joven fue que no lo hiciera.
La dominación de él era total. No me dejaba salir ni para comprar la comida para cocinar. Recuerda con angustia. En 2021 tomó la determinación de irse nuevamente y separarse en forma definitiva. En septiembre de ese año radicó la primera denuncia en la Unidad Judicial de Violencia de Género que funciona en el Polo de la Mujer. Me remitieron al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de cuarta nominación, a cargo de Mariana Wallace. Me otorgaron el botón antipánico. A él lo excluyeron del hogar y le impusieron la restricción de acercamiento de 500 metros, explica. Mercedes piensa seguir pidiendo y reclamando justicia por lo que le pasó a ella y a su hija. Mercedes no piensa quedarse callada. Y nosotros desde Disidencias del Norte la vamos a acompañar. En 2021 tomó la determinación de irse nuevamente y separarse en forma definitiva. Escuchen esto. El día que fui a buscar el botón al polo de la mujer, estuve esperando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. El polo es un desastre, agrega Mercedes. En esa primera denuncia, Mercedes especificó las violencias sufridas, las amenazas de muerte, todo. Se allanó la casa antes de la exclusión del hombre y encontraron 2 escopetas, pero no las otras 3 que tenía. Él se las llevó. 2 de ellas son las que usó el miércoles para el ataque. A él lo obligaron a presentar un informe dando cuenta que estaba haciendo terapia. Yo también tenía que presentarlo y así lo hice. El de él, hasta lo que supe, lo consiguió con una psicóloga que se lo firmó sin hacer tratamiento, agrega Mercedes. Y explica que luego le dijeron desde el polo que toda denuncia posterior tendría que hacerla en la Unidad Judicial 16. En abril de 2022, la propia Milagros denunció las amenazas de su padre. Le dijimos que tenía armas. Pidió botón antipánico para ella, pero no se lo dieron, remarca Mercedes. Luego denunciamos 4 veces que él violaba la restricción de acercamiento. En un momento pedimos la tobillera. Me dijeron que ellos no podían otorgarla, que tenía que ir al polo con un asesor letrado y un escrito. Ahí ya mi hija me dijo que lo dejáramos ahí, que no valía la pena, que no iban a hacer nada, igual. Mercedes asegura que hay una gran desconexión en todo el sistema judicial y entre las otras áreas. Los de la 16 no sabían qué había en el juzgado. Los de la policía no tenían idea de si la fiscalía decidía algo. Es una burocracia tremenda. Y el trato es malo. En el juzgado te contestan mal, dice. Yo avisé que esto iba a suceder, remarca la mujer. Mañana entierro a mi hija, que ahora está en una morgue. El sábado estoy dispuesta a hablar con cualquier autoridad para ver qué tienen para decirme ahora. Voy a pelear para que se haga justicia, porque así lo hubiese hecho mi hija, que hasta último momento puso el cuerpo para luchar. Concluye.